Aspectos generales. La comprensión del proceso de formación del rostro fetal es primordial para entender las anomalías faciales y por supuesto también las del paladar. La formación del macizo facial del paladar primario y secundario se lleva a cabo entre la cuarta y la 10ª semana. En esta clase vamos a intentar resumir los eventos más importantes que conllevan a la formación del rostro fetal normal y por supuesto también del paladar. Como bien lo acabamos de decir, la formación del rostro fetal se lleva a cabo entre la cuarta y la 10ª semana por desarrollo y fusión de 5 procesos. Un proceso frontal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Los 5 procesos se derivan de la cresta neural del primer par de arcos faringios. Y estos arcos faringios aparecen al final de la cuarta semana. Debemos recordar, aquí nosotros vemos el primer par de arcos faringios o arco branquial, como también se le conoce. Tenemos la hendidura faríngea que nos va a separar este arco branquial o faringio del sucesivo inferior o superior, dependiendo de cuál estemos viendo. Y este surco en la parte interna es lo que nosotros conocemos como la bolsa faríngea. Cada arco branquial tiene una arteria, tiene aparte un nervio y también tiene un cartílago. En algún momento vamos a hablar sobre cómo evoluciona esta estructura diferente o da origen a otras estructuras, pero por ahora lo que nos interesa es que el rostro fetal básicamente se deriva del primer par de arcos branquiales o arcos faringios. Como lo acabamos de decir, el rostro fetal se forma por el proceso de crecimiento, diferenciación y fusión de 5 procesos. Un proceso frontal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Entre la quinta y la sexta semana, los 2 procesos maxilares van a crecer ventralmente y hacia la parte medial. Paralelo a esto van a aparecer un par de engrosamientos ectodérmicos llamados plácodas nasales en el proceso frontal. Aquí nosotros tenemos las plácodas nasales y más o menos entre la quinta y la sexta semana los procesos maxilares van a crecer ventral y medialmente. Aquí está señalada lo que vendría siendo la formación de las plácodas nasales y esto vendrían siendo los 2 procesos maxilares que, como lo acabamos de decir, entre la quinta y la sexta semana van a crecer ventral y medialmente. Entre la quinta y la sexta semana las plácodas también se van a invaginar y van a terminar dando origen a las fositas olfatorias. Lo anterior termina originando las prominencias nasales mediales y laterales. En rojo las prominencias nasales laterales y en amarillo las prominencias nasales mediales. Fíjense cómo ya entonces va adquiriendo un poco, vamos viendo un poco mejor lo que va a dar origen a lo que será la nariz, el maxilar superior y el maxilar inferior. Entre la sexta y la séptima semana los procesos maxilares continúan su desarrollo y esto termina comprimiendo las prominencias nasales mediales. Finalmente estos se van a fusionar y van a terminar dando origen a lo que será el labio superior. Entonces fíjense, entre la sexta y la séptima semana los procesos maxilares van a seguir desarrollándose, aumentando de tamaño, desplazándose o creciendo medial y ventralmente y terminan comprimiendo estas prominencias nasales mediales para terminar dando origen entonces a el labio superior. El labio inferior básicamente se forma por la fusión de los procesos mandibulares. Los procesos mandibulares crecen también ventral y medialmente y terminan fusionándose para dar origen entonces a lo que vendrá siendo el labio inferior y la mandíbula. Al principio, los procesos maxilares y nasales laterales
están separados por un surco profundo, y este es el surco nasolagrimal, que posteriormente en la base de ese surco nasolagrimal el ectodermo va a proliferar y va a formar un cordón macizo que luego se va a canalizar y va a justo aquí a través de la proliferación del ectodermo, que primero origina un cordón macizo que posteriormente se canaliza y da origen entonces al conducto nasolagrimal. Vean como ya la cara de este feto es más humanoide. Posteriormente, los procesos maxilares se van a ensanchar y van a dar origen a las mejillas y a los maxilares superiores. Vamos a tener una carita un poco más madura y ya con cara de humano. En la formación de la nariz, esta se va a formar básicamente de 4 prominencias y de un proceso. El proceso frontal, que va a dar origen a el puente de la nariz, las 2 prominencias nasales laterales, que van a dar origen a las alas nasales o a las alas de la nariz, y las 2 prominencias nasales mediales, que van a dar origen a la cresta y la punta de la nariz. Entonces básicamente la nariz, fíjense que es un poco más compleja para formarse, se origina a través o mediante el crecimiento y diferenciación del proceso frontal, que va a dar origen al puente, de las 2 prominencias nasales laterales, la derecha y la izquierda, que van a dar origen a las alas de la nariz, y las prominencias nasales mediales, que van a dar origen a la cresta y a la punta nasal. Básicamente esto es lo que ocurre, y pueden ver cómo rápidamente en este video se produce el crecimiento, diferenciación, fusión de estos procesos, el proceso frontal, el maxilar y el mandibular, y también cómo se forma la nariz a través de la diferenciación de las prominencias nasales mediales y laterales. Ahora vayamos a la formación del maxilar, que por supuesto va siempre unida a la formación del rostro fetal. Como resultado del crecimiento medial de los procesos maxilares, las prominencias mediales se fusionan superficial y profundamente, originando lo que conocemos como el segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar es entonces este segmento que está aquí por delante de la fosita incisiva, que veremos que tiene varios elementos. Este segmento intermaxilar tiene un componente labial, un componente maxilar y un componente palatino, que van a terminar dando origen entonces a el paladar primario. Tenemos entonces en el segmento intermaxilar, que como les digo es lo que se encuentra por delante de la fosita incisiva y es lo que va a dar origen al paladar primario, es el mismo, tiene entonces un componente labial, un componente maxilar superior y un componente palatino. El componente labial va a dar origen al surco subnasal del labio superior. El componente maxilar superior es donde vamos a encontrar alojados los 4 incisivos superiores, y el componente palatino, que va a dar origen al paladar primario. El paladar secundario se forma más tardío. El paladar primario se forma entre la 4ª y la 8ª semana. En cambio, el paladar secundario se forma entre la 8ª y la 10ª semana. Y este se forma a partir de 2 evaginaciones de los procesos maxilares llamados crestas palatinas. Aquí nosotros vamos a ver las crestas palatinas, que son estas que están aquí, y entonces ya van a crecer y se van a diferenciar para dar origen entonces a el paladar secundario. Aquí podemos ver la cavidad nasal, en este corte coronal, el tabique nasal y por supuesto la lengua. A la 7ª semana, las crestas palatinas se van a fusionar en la línea media y van a dar origen entonces al paladar secundario. Ven entonces como estas crestas palatinas, también seguramente modeladas por la lengua, van a crecer y se van a fusionar en la línea media. Vean cómo crecen y se fusionan en la línea media y van a terminar dando origen a el paladar secundario.
mesénquima de la porción ventral del paladar secundario sufre osificación endocondral y nos va a dar origen a el paladar duro, a la parte dura del paladar secundario. Y el mesénquima miogénico de la porción dorsal del paladar secundario se va a condensar y va a terminar originando la musculatura del paladar blando. Y esto es lo que ocurre. Vean cómo el paladar entonces se cierra de adelante hacia atrás como si fuera una cremallera. Y esto es importantísimo porque cuando veamos la clase de paladar o de hendiduras palatinas, nos vamos a dar cuenta que la última estructura en fusionarse es la úvula y es la estructura clave para nosotros decir que el paladar secundario se ha cerrado completamente y no existen lesiones de paladar secundario. Recuerden que nosotros podemos tener un labio normal, un paladar primario normal y podemos tener lesiones que solamente comprometen el paladar secundario. Entonces, si nosotros comprendemos que el paladar se cierra desde adelante hacia atrás y que la última estructura en fusionarse es la úvula, entonces podemos comprender que la estructura que debemos evaluar para finalmente definir que el paladar se ha cerrado adecuadamente es la úvula. Recordar que aunque la fisura labial frecuentemente se asocia a fisuras palatinas, ambos defectos difieren embriológicamente. Recuerden que incluso el paladar primario se forma entre la cuarta y la octava semana y que el paladar secundario se forma entre la octava y la 10ª semana, y que son estructuras que, a pesar de que están juntas, tienen un origen embriológico distinto y por supuesto también su formación ocurre en diferentes momentos. Finalmente, recordar que el paladar primario es lo que se encuentra por delante de la fosita incisiva, esto es lo más importante de esta lámina, los demás son reparos anatómicos que veremos luego, y que finalmente nosotros vamos a ver un paladar duro, un paladar blando, esto es el paladar secundario, la úvula, los pilares anteriores y posteriores que no los vamos a ver ecográficamente, y la lengua del feto.